Vemos tu PowerPoint, pero no te vemos en la cámara la cara. ¿Por qué será eso? A ver acá, activar cámara, ahí está. Hola, buenas Ahí está noches. perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces ahora sí voy a compartir la pantalla para que tengamos el Power para poder comenzar. ¿Se ve ahí el Power, Lola? Bueno, espero Ahí que se sí. ve perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Primero que nada quería agradecer, vamos a ver la presentación. Quería agradecerle al Raúl Benheimer y a toda la comunidad de Moldes por haberme dado esta oportunidad. Estoy muy contenta, realmente muy emocionada que tengamos esta posibilidad de compartir esta noche, un tema que nos convoca cotidianamente y varias veces al día. Así que, bueno, estoy muy contenta con la posibilidad que me están brindando y les agradezco por estar acá a esta hora en este contexto de cuarentena que a veces son difíciles. Bueno, antes de comenzar la charla de alimentación y los niños, quiero contarles un poco quién soy. Muchos no me conocen, entonces una pequeña introducción de quién soy y por qué estoy hablando de esto esta noche. Me llamo Daniela, vivo en Rosario, junto a mi marido y mis dos hijos. Estudié ciencia política en la universidad, soy licenciada en ciencia política, pero no ejerzo como tal. Me gusta dar clases de Torá, no solamente de este tema de nutrición, sino de otros temas. Esto es algo que hago puntualmente para distintas oportunidades. Y di algunas charlas con nutricionista o sola también. Y bueno, a esto llegué porque por un lado, hace ya 8 años comencé a interesarme por la alimentación saludable porque me llamaba la atención, me gustaba. Y comencé algunos cursos, también comencé a leer bibliografía del tema, y después lo que sucedió fue que Hashem me mandó dos hijos muy alérgicos alimentariamente. El primero fue APLB, que es alergia a la proteína de la leche de vaca, que es algo ya bastante común y muchos de ustedes deben saber. Bueno, perdón, que les aclaro que si quieren hacer preguntas o comentarios, lo van escribiendo. Yo ahora no los puedo ver porque estoy con la pantalla, con el Power, pero después al final de la clase o cuando Lola considere, me los puede hacer. La idea es que ustedes me consulten, tengan mi teléfono para poder sacar todas las dudas. Entonces, bueno, volviendo a mi historia, les decía que, bueno, volví en Teshuvá, eso no lo comenté, nos casó el Rabo Oppenheimer, tuvimos ese honor junto a mi marido Leandro, hace ya 8 años. Y bueno, desde ahí que empecé a tener un vínculo con el rap y bueno, a llenarle de preguntas por este tema de las alergias de los chicos. Como les decía, me sucedió el primero que fue alérgico a la proteína de leche de vaca, que yo desconocía totalmente lo que era eso, y el segundo fue un desafío mucho mayor porque fue multialérgico, es decir, que fue alérgico a varios alimentos a la vez, como al huevo, a los lácteos, al pescado, al pollo, soja tampoco se pudo, entonces los alimentos pasan a través de la leche materna, entonces la madre es la que tiene que hacer una dieta de restricción de esos alimentos. Entonces, bueno, ahí fue cuando empecé a profundizar lo que yo conocía y a aprender más, realmente porque no había otra opción, no se puede comprar, no, es todo muy casero. Y en la actualidad llevamos una alimentación que excluye el gluten, los lácteos, los conservantes y los colorantes, también por cuestiones alérgicas, toda la familia. Así que bueno, por eso fui adquiriendo un cierto conocimiento. Como les aclaré recién, yo no soy nutricionista, así que también aprovecho esta instancia para agradecerles a todas las nutricionistas de la comunidad o de moldes o de otras comunidades. Es decir, yo lo que hago es transmitir un conocimiento, mi experiencia y lo que yo fui armando, pero cuando uno quiere saber algo específicamente, cantidad de calorías o macronutrientes, tiene que realmente consultarle a un profesional que sea nutricionista por lo menos. Bueno, entonces también les agradezco y si hay acá alguien que está conectado, quiere en algún momento aportar algo que enriquezca la presentación, que estaré más que agradecida. Muy bien, dicho esto, el objetivo de la charla justamente es que repensemos algunos hábitos alimentarios
que nos llevemos alguna nueva idea para aplicar. Y sobre todo algo que a mí me resultó bastante interesante es ver cómo lograr saciedad, es decir, cómo armar una merienda o una comida que realmente nos dé saciedad y que podamos estar un par de horas después sin pensar en la comida y sin que justamente los niños o nosotros mismos querramos comer, nos sintamos con hambre, ¿sí? Como está planteado, la idea está enfocado a los niños, pero esto es un todo orgánico, y más en este contexto de cuarentena, que estamos todos en las casas. Al igual que como sucede con el jinuj, nosotros lo más importante es que seamos ejemplo de los niños si queremos mejorar en alguna acción. Esto es así. Los niños ahora justamente están comiendo casa en todas las comidas, entonces no hay otra manera con esto, digamos. Si queremos mejorar la alimentación de los niños, tenemos que mejorar nuestra propia alimentación, ¿sí? Muy bien. Lo primero que lo planteo así porque el tomar conciencia, o sea, el pensar dónde estamos parados, tomar conciencia porque en mi caso, yo les decía que hace como 8 años que empecé a interesarme por los cursos de alimentación, ahora, con el conocimiento que tengo, me doy cuenta que incurrí en un error, entre comillas, porque quise avanzar en recetas con semillas o cereales que no manipulaba antes de pensar qué hábitos que estoy sosteniendo son los que me están haciendo daño, son los nocivos, y después, una vez avanzado ese escalón, otro más. Por ejemplo, en esa época recuerdo haber comprado botellas de Coca-Cola o, o comer algún helado puntual que realmente sentía como que hoy tengo que comer ese helado puntualmente, pero vamos a ver por qué nos pasa eso con un alimento. Así que bueno, estas primeras preguntitas son como disparadoras para que, les comento también que yo preparé un PDF que después Lola se los puede enviar. Intenté enviarlo a ver si se puede enviar por el chat, pero no me dio esa opción. Entonces después Lola se los puede enviar o me mandan un mail, se los preparé, son los puntos centrales de la charla y están estas preguntas también. Bueno, pensar cómo son nuestras comidas, es decir, antes de hacer algún cambio, por ahí tomarnos una semanita de anotar en un papel qué es lo que estamos comiendo y poder evaluar si repetimos siempre la misma proteína, es decir, carne, pollo, pescado, o si comemos siempre el mismo cereal, estamos comiendo arroz blanco solamente. Bueno, entonces eso, si priman siempre los mismos alimentos, qué alimentos por los cuales, si hay alimentos por los cuales sentimos dependencia, como que yo quiero comer eso, ese producto, eso que algún producto ya que lo tengo en la cabeza, eso también es un signo. ¿Cuántas veces consumimos también gaseosa? ¿Sí? Estamos consumiendo gaseosa y la cantidad. Como les decía, si conozco otros cereales, harinas o legumbres, ¿qué otras formas de endulzar una preparación existen? Aparte del azúcar blanca, conozco la stevia, por ejemplo, o directamente las frutas deshidratadas como una fuente para endulzar una preparación. Bueno, acá traigo esta imagen de la escalera, porque lo que quiero referir ahora es importante, saber que en el proceso de cambio de hábitos, la idea es que no sentirnos culpables ni sentirnos mal por lo que estamos haciendo, sino tomarlo como una escalera ascendente. Un solo pequeño cambio que yo haga me va a dar el impulso y la satisfacción para poder conquistar otro. Esto es lo mismo que el proceso de Teshuvá, el proceso de acercamiento a Hashem, que tiene que ser paulatino, que uno no puede hacer cambios gigantes de la noche a la mañana, así que en este sentido es lo mismo. O sea, cualquier pequeño cambio que hagamos va a ser en la escalera hacia la cima. Bueno, comenzamos un poquito con lo que tiene que ver con el problema de los alimentos procesados. Acá traje la figura de una Oreo, pero podría ser cualquier otra. Traigo la figura de la Oreo porque es algo que gusta mucho, ¿sí? A veces suele suceder, y esto lo traigo de una nutri local de Rosario con la cual trabajé, Rocío Hernández, que ella me dijo una frase que me quedó y me gustó mucho. Me dijo así: si viene en mi consultorio una persona que me dice que se puede comer 3 Oreos y parar, yo sospecho de esa persona, me dijo. ¿Por qué? Y me explicó, porque está compuesto de ingredientes que no tenemos en nuestra cocina para emular. Si uno quisiera hacer una galletita Oreo igual como la come en la casa, sería imposible. Es decir, hay gente especializada que gana dinero en pensar cuáles los componentes de conservantes, colorantes, azúcar, sal,
todo para que en el paladar se nos genere algo, se nos disparen muchas hormonas placenteras y querramos comer ese alimento específico y no otro, ¿sí? Bueno, algún poquito de información científica, pero no tanto porque no los quiero aburrir. Se sabe ahora que estos alimentos procesados, es decir, que son de la industria, son altos en químicos, en azúcares refinados, aceites hidrogenados, y que generan una respuesta inflamatoria en el organismo, ¿sí? Que es causante de muchas enfermedades autoinmunes, inflamatorias, etc. Esto lo trae también una médica que se llama Florencia Raele, que me gusta mucho, cómo explica todo. Es decir, que nosotros por ahí no vemos el resultado, o sea, no estamos viendo el efecto palpable, o sea, no estamos viendo, pero tenemos que saber que está sucediendo algo adentro nuestro, o sea, que tiene consecuencias a largo plazo la elección que hagamos de los alimentos. Muy bien. Acá traje también una información que me gusta mucho, se deben conocer muchos de ustedes, el libro Iluminar un alma, del Rav Lorenz Kelemen. Ya tiene algunos años, pero me impactó la información científica que maneja y cómo explica tan bien muchas cosas, habla bastante del azúcar, de los conservantes, vamos a ver. Y él dice lo siguiente: el proceso de refinación de la harina, en el proceso de refinación de la harina y el azúcar blancos, se elimina en forma casi total el cromo, que es un elemento necesario para metabolizar los carbohidratos. Esto también genera un mayor índice glucémico y también conducta antisocial. Y esto es impactante, a mí me resultó muy llamativo. Él ahí se explaya en una investigación que se hizo en Estados Unidos con presos en una cárcel. Lo que hicieron fue por 3 meses hacer una dieta sin azúcar. Y lo que pudieron corroborar que el índice de comportamiento antisocial había bajado de manera muy grande, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahí nos tira una punta de que hay algo que tiene que ver con el comportamiento y la alimentación, que tenemos que también tenerlo presente. Traje esta imagen también de los cerealitos, porque él también habla de los conservantes, vamos a decir 2 palabras de eso, que es algo que muchas veces nos quedamos tranquilos o tranquilas porque les damos cereal en la merienda, y bueno, hay que saber que justamente no es algo saludable porque está repleto de azúcares, conservantes y colorantes. Incluso a mí misma me pasó cuando comencé a estudiar estos temas varios años atrás, que lo primero que fue que me impactó darme cuenta que el azúcar blanca no era algo natural. Yo pensaba que sí, no sabía que era algo que se genera en un lugar y que hay un proceso de refinación, no lo conocía. Bueno, el Rav Lorenz Kelemen, entonces no les leo los nombres porque no tiene sentido, pero la idea es que los colorantes generan muchas situaciones como asma, urticaria, rinitis, hiperactividad, ¿sí? Perjudica la tiroides también, perjudica los riñones y un montón de otras cosas que está comprobado por la ciencia esto. Y el otro libro que seguro también muchos lo conocen, Una vida saludable, ¿sí? Que también ya tiene varios años, es parteaguas para mí lo que tiene que ver con la alimentación y el judaísmo, y explicarnos que el judaísmo tiene muchas herramientas para ayudarnos a llevar una vida mejor, a sentirnos mejor con nuestro físico, de todo punto de vista. Sí me parece por ahí que quedó en algún sentido un poquito atrasado, porque ahora ya él habla mucho de los cereales integrales del trigo, ¿sí? Entonces hoy ya tenemos otra información más nueva, más actual con respecto a eso. Muy bien. Ahora vamos a tocar brevemente uno de los problemas justamente que tenemos los papás que lidiar con nuestros hijos, es que no quiere probar nada nuevo. O sea, come milanesa, arroz, fideos blancos y no quiere probar nada nuevo. Entonces, una de las cosas que también nos enseñó una nutricionista que se llama Luz Sanz, que es muy buena, es que para lograr que nuestros hijos quieran probar alimentos nuevos que no comen, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo mejor es lograr que durante el día, ¿sí?, la alimentación de un día, primen los alimentos salados. Porque esto hace que después un niño sí quiera, tiene menos dulce el paladar, por así decirlo, una manera sencilla, y eso hace que quiera probar nuevos alimentos. Pruébenlo en sus casas. Yo tengo una anécdota personal, una mía y una amiga
que conversando sobre este tema, le decía esto, que trate de llevarlo al niño hacia snacks salados y comidas saladas, y lo estuvo probando, aunque sea de paquete, o sea, de lo que tenía a mano, y al poco tiempo después me avisó, me contó que su hijo había probado choclo por primera vez. Así que es una conquista. Y a mí también me pasó con nuestros hijos, de cuando tomé esto en cuenta, noté una apertura. Es decir, que si uno está acostumbrado a desayunar galletitas o algún alfajor o siempre untar un pan con mermelada, por ejemplo, pasarlo directamente, aunque sea una colación al día, a una propuesta salada directamente. Bueno, como ustedes ya saben, y más ahora en cuarentena, yo creo que están encima nuestro y no lo podemos sacar, esto de involucrarnos en la cocina, esto les ayuda mucho a los chicos, ¿sí? Y algo que también nos ayudó un montón fue conversar sobre la alimentación saludable y mirar, yo puse el de Narda Lépez como un ejemplo, puede ser cualquier otro, no hace falta que sea un libro, pero que mirar imágenes de comidas distintas también les hace dar cuenta que el mundo está lleno de alimentos distintos y que es interesante y les puede dar curiosidad probar otra cosa. Y la anécdota personal también que quería contar con respecto a conversar sobre la alimentación saludable, es decir, hacerlo como una temática importante en la familia. Nos pasó este verano, en realidad ya al comienzo del verano y principio de las clases, tuvimos la reunión con las docentes, los padres, y nos dijeron que a partir de este año en la escuela de acá de Rosario se prohibía que las familias lleven golosinas a la escuela. Que antes vieron esa situación de que, no sé cómo será allá, pero de que una persona viaja o tiene algún evento, un cumpleaños, y para compartir lleva caramelos o golosinas. Bueno, que definieron que este año ya está prohibido hacer eso. Entonces, cuando lo conversé, le conté a mi hijo, que va a cumplir 5 dentro de poco, si Dios quiere, como que le impactó, digamos, porque él no come, o sea, ese tipo de golosinas por la dieta que tenemos que hacer. Entonces, un día estábamos yendo a la colonia, que yo lo llevaba a los chicos, a mi hijo y un amiguito más, y mi hijo le quiso comentar al amigo de esta nueva novedad y le dijo, mirá que este año no vas a poder, se llama Lalo, el amigo, no vas a poder comer golosina, no vas a poder llevar, le dijo. Y empezamos a hablar del azúcar y este amigo dijo algo que me quedó grabado. Claro, dijo, porque el azúcar genera desconcentración, dijo así. El azúcar genera desconcentración. Yo me sentí impactada realmente, que un niño de esa edad pueda hacer esa asociación y tenerla tan claro, que eso es una de las cosas que genera. Y bueno, y desde ahí como que quedó como una marca registrada. Muy bien. Otra cosa que, bueno, obviamente ahora no lo vamos a hacer en cuarentena es ir a la verdulería juntos. Eso también me ha pasado, que me ha sorprendido lo que mirando y viendo que hay otras cosas quieren probar. O si no, también en este contexto que estamos en casa, es animarse a probar, a pedir un bolsón de verduras cerrado, que venga preseleccionado. Entonces, hacer como un evento en la casa, miren, vamos a pedir verdura, ¿qué nos tocó? Miremos qué es, cómo se come. Chicos y grandes, entonces eso nos va a hacer también la posibilidad de que ellos vean y se entusiasmen. Otro punto también que puede ser útil, hay veces que por lo que es la cultura dietante, como se hizo, y que, digamos, mucho tiempo primó esto de contar calorías y no por ahí la nutrición, si es bueno o malo o en qué me ayuda, nos acostumbramos a que lo frito a veces en alguna familia es palabra prohibida. En mi caso, mi familia, mamá, te mando un beso, que estás escuchando. Y bueno, la nutricionista de mi hijo lo que me dijo es que sí, que yo podía destinar, por ejemplo, alguna preparación que a él no le guste tanto y hacerla frita, para que de esa manera se empiece a emparentar con el alimento. Por ejemplo, si yo hago unos medallones con legumbres, ahora vamos a ver algún ejemplo, los puedo hacer fritos como bolitas, como medallones, a ver si eso genera un gusto, una apertura en ese sentido. Otro tip, que bueno, les voy como empezando a mezclar algunos puntos concretos también del hacer, porque la idea es que nos llevemos algo para hacer, es cuando yo voy a hacer un medallón que quiero hacer con legumbres que nunca usé, es importante ponerle un poquito de puré de alguna verdura.
¿sí? Que puede ser zanahoria, puede ser zapallo, calabaza, porque si no, cuando yo hago una hamburguesita de legumbres, porotos, me va a quedar muy seca y eso realmente puede no gustar. Entonces es importante ponerle un poquito de puré para que le genere esa cosa más húmeda por dentro y crocante por fuera. Bueno, también no lo escribí acá, pero lo he hablado con otras amigas, el tema de la presentación de los alimentos, si puedo inventar con un pincho, o por ejemplo, ayer fue que hice unos choricitos, le digo yo, que mezclé carne picada con legumbres y mi hijo dijo, ¡ay, es un ratoncito! Y yo dije, sí, sí, es un ratoncito, y con esa broma un poco así, estaba contento de comerlo. Y bueno, mi hijo, el más grande, no es fácil de comer, o sea, es un tema que trabajamos constantemente. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro punto también práctico, ¿sí? Cómo incorporar legumbres. Una de las formas que están más buenas, me parece a mí, de incorporar legumbres, es en formato de trufas. Las trufas son esas bolitas dulces, trufas, o sea, acá en casa le decimos bombones, o también, después vamos a ver una receta, como les decía, en medallones, ¿sí? Y otro tip también importante que me ha facilitado bastante para cuando uno quiere incorporar alimentos nuevos, porque es importante que se los vayamos poniendo en las comidas para que ellos se vayan familiarizando de a poquito, es usar la remolacha, lo que tiene ese color tan fuerte, bueno, para darle un color, si vamos a hacer algo de carne, ese color de la carne, ¿sí? Eso nos ayuda también bastante. Esta es la remolacha. Bueno, también otra traba que a veces tenemos con las legumbres, por ejemplo, es que nos caen mal muchas veces. Entonces, como que decidimos dejarla de lado porque, bueno. Y una cosa la que aprendí en este tiempo es que lo que primero se necesita para que la legumbre no nos caiga así es hacer un buen remojo del poroto que elijamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esté en agua, en abundante agua, durante al menos 8 horas o más, y si se puede hacer lo que se llama una fermentación, que es un poco más avanzado, pero para que sepan que también es muy buena la fermentación de alimentos. Y otro tip es comprar un alga que se llama kombu, alga kombu, que tiene incluso en hibrid atrás, es kasher. Y eso también, cocinarla con eso nos ayuda un montón para no tener este problema. Y les cuento que los porotos alubia o los payares son muy neutrales, es decir, que van a ver que esto de las trufas lo hacemos a base de porotos y es algo dulce y a los chicos realmente les gusta, ¿sí? Bueno, acá está el que antes había comentado. Ahora quería hacer una recomendación que justo las que estén de Rosario conectadas ya lo saben, le hemos hablado, que fue Kasher de Pesach también, que el Rab nos avisó que se podía. Se llama farina de mandioca, ¿sí? Es una harina de la mandioca, pero no confundir con la fécula, ¿sí? La fécula es un polvo blanco y como se ve en la foto, fíjense, es igual al pan rallado. La farina de mandioca es igual al pan rallado. ¿En qué sentido esto se lo recomiendo? En que puede venir así en paquete cerrado, que ese fue el que usamos de Pesaj, pero vieron que tiene el sello sin gluten. También se vende suelto en la dietética, ¿sí? Es algo natural. Les quería decir esto, que para poder, vieron que al principio vimos el tema de las preguntas, si estoy comiendo cereal de gluten, o sea, estoy comiendo cereal de trigo, ya sea en formato de harina, en formato de harina integral, ver de hacer un pequeño cambio. Bueno, a partir de ahora, por ejemplo, las milanesas las vamos a hacer con farina de mandioca. Prueben, porque el gusto es igual, Incluso tengo la anécdota de una primita, de una sobrinita nuestra, que bueno, ella no está acostumbrada a comer esto y también está mi suegra escuchando, saludo Ade. Ella hizo una vez, varias veces, usó la farina de mandioca para hacer las milanesas y la verdad que la primita comió bárbaro, le encantaron las milanesas, nunca se dio cuenta que no era gluten, sino que era farina de mandioca, así que se los recomiendo. Bueno. Muy bien. Si bien en el documento que les hice tienen todas las recetas detalladas, por ahí quería explicar alguna, ¿sí? Para que sea algo práctico y a veces, si nunca lo hicimos, puede al principio
¿qué hago con esto? Me quedó muy líquido, quedó seco, ¿cómo hacer? Entonces, una forma de incorporar algo nuevo y saludable, porque así también, digamos, nos quedamos tranquilos cuando, si el niño no come, por ejemplo, no come bien al mediodía, o hay algo, bueno, por lo menos una merienda, nos quedamos tranquilos que realmente se alimentó con comida real, ¿sí? Una receta básica es 2 tazas de porotos negros, pueden ser otros también, 3/4 una taza de azúcar, que puede ser en principio, como yo les decía, el azúcar que estén usando. Ya es un paso muy grande animarse a hacer algo dulce, un alimento que uno lo considera salado y que lo tiene encasillado con algo, ¿sí? O comenzar con mitad azúcar blanca, mitad azúcar de mascabo o azúcar de coco, un poquito si quieren. Ponerle un poquito de extracto o esencia de vainilla, una cucharada abundante de pasta de maní, o también sirve algo muy sencillo, que es el puré de media banana, ¿sí? Un poquito de aceite, digamos, uno procesa todo con la mini pimer, ¿sí? Y tiene que dar una masa que uno puede hacer la bolita, sencillo, y lo pueden pasar por coco rallado o poner en el medio. Por ejemplo, en mi caso, a mi hijo no le gusta pasado por coco y se lo pongo adentro, y es algo realmente fácil, que incluso se pueden hacer con los chicos. Al principio, si ellos tienen una idea prefijada del poroto, tratemos de hacerlo sin que ellos vean realmente que hicimos eso, porque por ahí no se van ni a animar a probarlo, pero una vez que les gustó, decirle, bueno, mira, te quiero contar para que sepas que tenés la habilidad de incorporar algo nuevo, que esto lo hice con porotos. Tienen que ver la reacción del hijo, es muy bueno. Bueno, acá puse una frase que es un poco graciosa, pero es como para tener esta primera luz, este primer faro. Mejor torta en casa que paquete hecho en la fábrica. Es decir, que tengamos ese norte primero, ¿sí? Porque a veces, ay, no voy a hacer una torta, pero va a ser, y recurro a otra cosa. Y no, lo que me decía justamente Rocío es que es lo primero que uno tiene que hacer ese análisis. Que igual en el caso de la comunidad es, gracias a Dios, lo que abunda muchísimo es la comida casera. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar a otro punto muy interesante. ¿Va todo bien? Perdón, pero me da mucha sed hablar. Muy bien. Sí, sí, todo bárbaro, Aloha muchas ya. gracias. Bueno, este punto, o sea, presten atención porque a mí me ayuda un montón, no solamente a los chicos, sino a los grandes, cómo lograr saciedad, ¿sí? Yo lo aprendí a través de un curso que también lo recomiendo, que está abajo, ¿sí? Alimento y Conciencia. Este hombre sabe muchísimo y están muy buenos los cursos, hace todos online, bueno, algunos presenciales, pero online, y son muy, muy interesantes. ¿Qué sucede? A veces le damos a un niño, una niña, una merienda, que tal vez es un alfajor con una leche o algo más, o un pan con mermelada, algo más, y al rato tiene hambre, o nosotros mismos, después del rato, pero pará, si yo acabo de comer, o sea, otra vez tengo hambre. Bueno, tenemos que saber que no tenemos un problema nosotros. Lo que sucede es que lo que estamos componiendo hace que, digamos, se digiere, por así decirlo, rápidamente, y después tenemos hambre real, ¿sí? Entonces, las recomendaciones que hay para esto, primero, tenemos que tratar de evitar el exceso de fuentes de azúcares, ¿sí? Aunque sea un jugo de naranja, que pensamos que es súper saludable, pero tiene mucho azúcar, aunque sea natural. Y el segundo punto, que esto lo que vamos a ver, es sumar alimentos que generen saciedad en sí mismo. Y viene a ser que hay una especie de como fórmula, ¿sí? Para esto. ¿Cómo se hace esto para generar saciedad? Acá está, quise poner un guión, pero en realidad lo que tenemos que hacer, que lo vamos a ver, es sumarle al snack o a la comida más proteína, más fuente de proteínas, más grasas, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es, y menos hidratos de carbono. Lo que sucede cuando yo estoy comiendo una tostada con mermelada y un vasito de jugo, un jugo de fruta, o una galleta de arroz con miel, eso es un hidrato de carbono que se va a digerir muy rápido, va a pasar todo un proceso hormonal y después me va a dar hambre, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las proteínas? Primero es lo que dijimos, más proteínas, más grasas y menos, o sea, en ese orden escalonado, hidratos. Las proteínas son huevos, carnes, pescado, quesos y semillas o frutos secos. Quiero aclarar algo con respecto al queso, no voy a entrar en ese tema tan polémico. En el caso acá, la fuente, que es Alimento y Conciencia, él está hablando de quesos orgánicos y fermentados, no está hablando del queso de góndola, ¿sí?
para que sepan. Bueno, entonces dijimos huevos, carnes, pescados, quesos y semillas o frutos secos, ¿sí? El girasol, el sésamo, el lino, chía, ¿sí? Las nueces, almendras, avellanas, pistachos, etc. Y después, el grupo de las grasas, está la palta, que también es re versátil, ahora vamos a ver. El coco rallado y su aceite de coco. También otra vez las semillas y los frutos secos, también el huevo y también las carnes. Entonces, estos son los dos grandes grupos con los cuales tenemos que usar todo el intelecto que tenemos para repensar cómo estamos armando las comidas, o por lo menos algunos snacks. Entonces, bueno, esta es la fórmula, ¿sí? Más proteínas, más grasas, menos hidratos de carbono. Y acá él también aclara, si bien estuvimos viendo el tema de la legumbre, que yo considero que es un buen inicio para una familia que no está acostumbrada a comerlos, él aclara que justamente entre el 50 y el 60% aporta mucho hidrato de carbono, ¿sí? Pero bueno, si lo combino con otras cosas, también va a ayudar y va a dar seguramente siempre más saciedad y es mucho mejor que lo que ya vimos antes de los industrializados y todo eso. Y el otro punto también que lo trato de hacer y que está muy bueno, justamente es el tema del agua, que a veces realmente confundimos, creemos que tenemos hambre, pero no tomamos nada de líquido. Entonces siempre tomar agua primero para después realmente ver si era hambre o no. Muy bien. Entonces, acá como les decía, pensar un poquito sin desesperarse, que no nos puede dar saciedad, o sea, que lo podemos comer, pero sabiendo que al rato vamos a tener hambre, como le dije, un pan integral untado con mermelada, más un jugo de frutas. Las frutas, una fruta más una galleta de arroz inflado con miel, ¿sí? O un puñado de pasas de uva o dátiles, más una galleta de pan. Son todas fuentes que después nos va a dar hambre al rato, hay que saberlo. Esto también nos ayuda justamente en el contexto de cuarentena, es decir, de que si bien nos cuesta tener una rutina y que tenemos que trabajar en eso, hay veces que le damos algo de comer y al rato tiene hambre. Entonces no sabemos si es por aburrimiento, no saben más qué hacer, si es porque realmente tiene hambre, esto es un tema. Bueno, muy bien, ¿cuáles pueden ser las opciones fáciles para yo, aunque sea, lograr esto? Por ejemplo, en casa lo que hacemos es que es como una fija, que el desayuno es un omelette, ¿sí? Sencillísimo, lleva 2 segundos y es algo que ya nos quedamos tranquilos que una de las comidas es algo salado y que les va a dar saciedad, ¿sí? Puede ser el omelette con una cucharada de pasta de castañas o de alguna semilla, las castañas de cajú, ¿sí? O de girasol sésamo. Ahora vamos a ver también cómo se hace una pasta de una semilla, que dijimos que está en las proteínas y está en las grasas, o sea que las semillas son nuestras nuevas aliadas, por lo menos probar algunas, ¿sí? Hay otra opción también del omelette con una cuchara de la harina, digamos, porque la semilla se puede, es decir, se puede generar de la semilla como el tahín, ¿sí? O lo que sea el hummus, una legumbre, pero el tahín, o si no, directamente la semilla, la harina de la semilla, cuando yo la proceso y la uso así, que de textura es igual que una harina. Hay una receta que me gusta que es muy fácil, que se llama pan en taza, o muffins con huevo, zanahoria o alguna otra verdura, y trufas de legumbres, como les decía, con coco rallado. A las trufas se les puede poner palta, también los puntos que veíamos que dan la saciedad. Bueno, muy bien. Les quiero contar también cómo es la parte así práctica. Esto del pan en taza en microondas. Está muy bueno, incluso niños que ya son más grandes pueden involucrarse en el hacer porque no implica fuego, es batir los ingredientes y ponerlo en microondas 2 minutos o 3. ¿Sí? Esta es una opción de pan, pero se puede hacer más sencillo, ahora les voy a decir, pero básicamente es agarrar un tétzele, me sale decir, una compotera y batir primero un huevo, una cucharadita de vinagre, un poquito de sal, ¿sí? Una cucharada de aceite, que puede ser el aceite que usen o aceite de oliva, una cucharada de harina de sésamo, que esto es la semilla del sésamo procesada, es decir, con la licuadora yo pongo la semilla en crudo, así, sequita, proceso y ya me queda la harina. También con esto recomiendo, si pueden, mantenerla en el freezer, si pueden, ¿sí? Porque eso nos quedamos tranquilos que nunca se va a poner fea. Entonces una cucharadita de harina de lino o de chía, si no tengo lino puedo usar chía y sumo una cantidad. Y medio cucharadita de polvo para hornear, ¿sí? Lo coloco en la taza, lo último que pongo es el polvo para hornear. Después tienen en el PDF van a tener la fuente de esto, del video, de una nutricionista también, y depende del microondas. Bueno, bato todo y después
pongo en otra taza, puedo pincelar un poco la taza si quiero con un poquito de alguna fuente de grasa y aceite, y directamente lo llevo al microondas, ¿sí? Uno lo ve y realmente decís, esto tan chiquitito así, te va a dar saciedad, pero sí, realmente, pruébenlo. Yo trato de hacerlo, incluso una vez a los chicos habíamos hecho hamburguesas, y bueno, y dije, bueno, les voy a hacer un pancito con esto. No usé exactamente eso, incluso usé harina de arroz, por ejemplo, y sésamo, y también estaban re contentos con el pancito. Así que bueno, esta es otra opción como vimos. Y bueno, hasta acá quise traerles todo. Hay más recetas que están en el PDF, así que ahora, bueno, les agradezco por participar. Si tienen preguntas, estaría lindo que compartamos, si las quieren hacer por este medio, o después por teléfono, o por email, ¿sí? O si quieren también podemos ver un poquito el PDF y vemos alguna otra receta, lo que ustedes quieran. Acá está la bibliografía también que usé. Daniela, hay un par de preguntas en el chat. ¿Querés que te las lea? Dale, ahí estoy ya entrando. Dale. Sí. A ver, acá está. A ver, ya ingreso. Uy, perdón. El chat, acá estamos. ¿Con qué alimentos podemos reemplazar la leche vacuna? Buenísimo. Con la leche vegetal. Acá tenemos dos opciones, ¿sí? Comprar una ya hecha, por ejemplo la Tratenfu es Kasher, que incluso, si mal no recuerdo, hay una amiga que tengo en Buenos Aires que ya está comprando el por mayor, un paquete de 10. Eso es una opción, como yo les decía, un primer escalón. Esta es la pregunta de Raquel Cuevas, por las dudas. Es una opción, y si no, la otra opción es aprender a hacer una leche vegetal, que es muy, muy sencillo. Si uno tiene lo que se necesita, es muy sencillo. Se necesita una bolsita, que esto se compra en la dietética, se llama bolsita para hacer leche o hacer germinados. Es una bolsita como si fuera la que cuando queremos poner en lavarropa una prenda que no se arruine, bueno, es igual, incluso pueden usar esa, lo he hecho. Si no tienen la otra, se rompió. Pero básicamente es remojar una semilla, supongamos que puede ser almendras o puede ser el girasol. Hay que amigarse con el girasol porque es una de las semillas más accesibles también económicamente. Tiene un sabor particular, pero está buena. O puede ser también menos lía y el lino y la chía, porque esas son semillas que largan un gel. Esas no se puede hacer leche, pero de castañas, de almendras, de nueces, de coco rallado, simplemente con un poquito de coco rallado, lo licúo, digamos, pongo un poquito de coco rallado en la licuadora, lo cubro con agua, lo licúo y después agrego hasta arriba de lo que tiene la licuadora, agrego agua. Licúo todo eso y con la bolsita que les estaba hablando, lo paso y voy como ordeñando la bolsa y eso va sacando la leche. Y no solamente eso, sino que lo que me queda dentro de la bolsita se llama bagazo o pulpa. Lo puedo usar para hacer trufas o galletitas. Lo que tiene de bueno que la leche vegetal casera se usa 100%. Incluso les digo más, ¿saben lo que se puede hacer? Que esto es un golazo, me lo han dicho, de la leche vegetal. Después se hace un dulce de leche parve, 100%. Esa receta queda para otro día. A ver, otra pregunta. La misma consulta, Melina Olivieri. Mi nene chiquito toma mamadera a la noche y a la mañana. ¿Por qué puedo reemplazar la leche vacuna? En este caso, habría que ver qué edad tiene también el bebé, ¿sí? El nene chiquito. Porque si es muy chiquito, bueno, habría que ver que justamente no le dé alergia o ya haya comido almendras. Pero sí, perfectamente, pasa que si un nene que está acostumbrado a eso, de repente yo le cambio y le doy otra leche nueva, haría algo paulatino. Si la médica, la pediatra también lo aconseja, sería bueno hacer algo paulatino. Es decir, yo le pongo, no sé, 100 mililitros, no sé cuánto es, voy haciendo a poquito. Le pongo 70, le pongo 30 de la leche que hice o la que compré. En el caso de un nene chiquito sería bueno, si no es problema, hacerla casera para que no tenga conservantes, porque tiene conservantes, ir de a poquito ayudándolo. También es bueno por ahí
usar un endulzante. Si a la leche le estamos poniendo de vaca azúcar, por ejemplo, aunque no sea lo ideal, hagámoslo con la leche vegetal, ayudémosla un poco, porque si no, hasta que desarrolle ese gusto en el paladar puede costar. Acá Romina Dayan dice, ¿es lo mismo legumbres de lata o secas? Esto es así. ¿Vieron lo que veíamos un poquito de los conservantes que traía el Rab Kelemen? Las latas tienen conservantes. Sí, ese es el problema que tenemos. Son re prácticas para Shabbat, para armar, y las queremos mucho, pero bueno, acá aplicamos la misma regla. Si yo estoy usando, no sé, 4 latas o 5 latas para preparar Shabbat, bajo una. Y en vez de que tengo una amiga, no sé si está, también de Rosario, que siempre lo hablamos, ella después empezó a hacer hummus con el garbanzo hecho en casa. Y no es tan difícil, porque uno lo que recomiendo también es cuando voy a hacer una legumbre, hacer en cantidad. Hago bastante cantidad y después la frizo en distintas porciones. Entonces cuando quiero para Shabbat, por ejemplo, saco la porción, licúo todo y ya me queda. Entonces le decía, y las legumbres de lata ya vienen cocinadas. No tengo que hacerle un remojo, ya se pueden comer así. Cuando yo compro una legumbre seca en la dietética, que son kasher, porque a veces también que no se sabe si se puede comprar o no, las legumbres son kasher, son aptas por la ley judía, por si tengo alguna amiga que esté también, entonces se compran en la dietética. Dice, mi hijo no es tan chiquitito, pero no come muchas verduras. ¿Cómo puedo hacer que Karima después pasan la receta por WhatsApp o por mail? Sí, después, como les digo, armé un PDF con todos estos puntos centrales para que les quede. Tienen mi teléfono, tienen mi mail, si quieren seguir conversando. ¿Cómo puedo hacer que pruebe verduras? Lo que vimos recién en el sentido de que es muy importante ver la cantidad de dulce que le estamos dando, como hacer un análisis de eso para primero por otro lado, o sea, hacer una estrategia, una curvita, bajarle eso, o sea, no obsesionarme porque pruebe cosas nuevas, irle por otro lado, ¿sí? Bajarle lo que decíamos, lo salado, y eso va a ayudar un montón. ¿Cómo podemos tener el PDF? Ya lo impresionante, muchas gracias. Gracias, Rab, muchas gracias, haciendo la charla. Para sumar, la mayoría de las latas, además de conservante, tienen azúcar y sal. Sí, Tami, gran amiga también que sabe muchísimo, nos está sumando esto, ¿sí? También tienen sal y azúcar. Muy bueno. Gracias, voy a intentar usar más semillas para la próxima. ¿Nos enseñás más cómo prepararlas? Sí. Por ahí tal vez puedo hacer algo con los elementos. Es un poco más difícil, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿O nos despedimos? Hay muchas cosas que no se tocaron, por ejemplo, lo que es masa madre, fermentos, pero vamos de a poco. Lola. Acá estamos, Daniela, cuando quieras ya terminamos. Bueno, muchísimas gracias por participar. Les deseo que estén muy bien y cualquier cosa estamos en contacto, ¿sí? Muchas Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Mucha suerte con todo.